Iniciar nuestra clase del día de hoy sobre la materia de bases de datos distribuidas. Recordando que estamos viendo ya la última unidad cuarta, referente al manejo de transacciones dentro de una arquitectura distribuida. Entonces voy a desactivar el video y voy a compartir mi pantalla para seguir viendo un poco acerca de la teoría referente a esta unidad. Bien, entonces habíamos comentado que lo que mejor saben hacer los gestores de base de datos es ejecutar transacciones, ya que es un mecanismo que nos permite garantizar que las reglas en los negocios se respeten de acuerdo a los constraints o verificaciones que se implementan de diferente índole en los esquemas de bases de datos. Y esto permite, obviamente, que se puedan llevar a cabo una serie de operaciones complejas, incluyendo si hubiera alguna contingencia, los gestores tienen la suficiente información para poder recuperarse y ver si estas operaciones pueden terminar o deshacer todos los cambios hasta el punto donde se quedaron, debido a que no haya alguna violación a las reglas, lo que repercute en la inconsistencia de la información. Bien, continuando un poco sobre ya las características de las transacciones, habíamos comentado que independientemente que sea un manejador de base de datos centralizado o distribuido, estos mecanismos actúan de manera similar. Sin embargo, ya viendo dentro de la forma en que se pueden modelar, tenemos diferentes áreas de aplicación, es decir, es diferente tener transacciones en la misma plataforma de modo heterogéneas. Es decir, cuando estamos utilizando, como en el caso de su proyecto, SQL Server en todos los servidores, pues las transacciones heterogéneas nos van a permitir, sobre todo la serialización, es decir, que se manden a llamar unas a otras sin presentar a ningún problema, ya que estas transacciones complejas pues están compartiendo la misma estructura con respecto a los esquemas conceptuales y a la parte del esquema interno. Pueden acceder a todos los sistemas para poder hacer operaciones muy complejas, incluyendo la serialización. Sin embargo, es diferente el ejecutar una transacción en un ambiente distribuido y en un ambiente no distribuido, referente a centralizado, ya que en un ambiente centralizado pues, solamente son dos fases y en un ambiente distribuido se requieren tres fases, donde esa fase adicional tiene que ver con la coordinación entre los servidores que están colaborando en ejecutar las operaciones. También tenemos el concepto de transacciones compensatorias, referente a ya bases de datos homogéneas, donde de alguna manera pues, se tienen que poner una serie de banderas o señalizaciones para que en los ambientes diferentes se haga el equivalente a lo que se desarrolló en la transacción donde se originó el cambio. Y bueno, también tenemos en cuanto a los tiempos, ¿no? Podemos hacer transacciones en línea, que es lo común para salvaguardar las operaciones que se llevan a cabo a través de cualquier aplicación. Es decir, son aplicaciones o operaciones hasta cierto punto sencillas en cuanto a no son muchos y por lo tanto se pueden ejecutar en línea. Sin embargo, si estas reglas que se van a implementar en un modelo de transacción son bastante complejas, lo cual va a repercutir en un tiempo de ejecución largo, lo más conveniente es ejecutarlas en modo de lote, en modo bash. ¿Esto qué significa? Pues mandarlas a ejecutar cuando hay pocos usuarios o procesos
utilizando la base de datos o prácticamente ninguno, que serían las horas nocturnas o no laborables, ¿sí? Y en cuanto a la estructura que se va a seguir, ya tiene que ver con respecto a la modelización. Llamamos que son transacciones planas aquellas que entre un begin y un commit solamente tienen las operaciones, las 4 operaciones básicas que se pueden desarrollar en SQL, que sería inserción, borrado, modificación, consulta, pero pueden ser anidadas. Entonces, una transacción anidada precisamente es aquella que manda a llamar a otras transacciones, donde inclusive puede haber recursividad, dependiendo de la complejidad de las operaciones que están involucrando cada modelo transaccional, ¿sí? Entonces, unas se mandan a llamar a otras y obviamente van concluyendo. La última en ser llamada es la primera que tiene que concluir para que a su vez puedan continuar las demás instrucciones a partir de donde se quedan. Y bueno, también podríamos diferenciarlas en cuanto a la forma en que se organizan. Es decir, habrá transacciones o modelos que desarrollen lógicas para, obviamente, leer, que sería recuperar la información, y luego escribir acciones o llevar a cabo actualizaciones o inserciones. Pero estas pueden ser en 2 pasos, sobre todo cuando son centralizadas, ¿no? O de otra manera, pues se pueden restringir ciertas operaciones, es decir, solamente pueden ser de lectura en los casos en que los queramos hacer, y pueden tener diferentes modelos de acción. Es decir, cuál es el alcance de esos cambios donde pudieran incorporarse ya disparadores o procedimientos almacenados dentro de estas operaciones. Entonces, si se dan cuenta, pues hay muchas formas de clasificar las transacciones, dependiendo en qué ambiente se vaya a desarrollar, en un ambiente centralizado, en un ambiente distribuido, o también si se están utilizando en una sola plataforma o en plataformas diferentes, y dependiendo de su tiempo, ¿no? Si son operaciones pequeñas que se pueden realizar en línea o son operaciones demasiado complejas y largas que nos van a permitir tener tiempos de respuesta muy, muy largos. Bien, y obviamente si pueden estar anidadas o no, o simplemente hacemos operaciones sencillas sin involucrar el llamado a otras transacciones. Bien, cualquiera de estos casos, aquí los comentarios serían en el sentido de lo que yo les comentaba, ¿no? Una transacción plana pues solamente tiene operaciones primitivas, que sería entre un begin y realmente es el commit, ¿sí? Es decir, el bloque de instrucciones de la transacción va a encontrar una finalización que realmente es un commit para indicarle que ya concluyó, pero el bloque completo de instrucciones está entre un begin y un end. Y las anidadas pues son las que mandan a llamar a otras transacciones. Y bueno, ya habíamos visto que en el caso de una distribución, que es el tema que nos aplica en este programa de estudios, el que podamos ejecutar transacciones en un ambiente distribuido con manejadores que soportan esa tecnología, pues también nos va a garantizar que las copias que se diseñen en nuestro esquema de recuperación, es decir, si son en una dirección, en 2 direcciones, pues también al ejecutar transacciones se garantiza que las copias queden siempre iguales, es decir, están sincronizadas con todos los cambios que se vayan a efectuar por estas operaciones. Entonces, y también el otro tema que aplicaría es que en el caso de que se necesite compartir esas filas, pues vamos a tener mecanismos para que pueda haber accesos simultáneos dentro de los recursos que se van a efectuar, es decir, las filas que se van a recuperar o a escribir o leer, pues tendrán
que ser compartidas bajo ciertos criterios. Bueno, entonces vamos a ver un poco más sobre las bases en sí de una transacción, sobre todo una transacción, lo que llamamos plana, ¿sí? O simple, ¿sí? Primero, para entender bien estos mecanismos de cómo funcionan y, obviamente, estableciendo los problemas que se pudieran presentar, sobre todo por el control de la concurrencia, cuando varios procesos están compitiendo por estas mismas filas. Y bueno, recordando que si podemos resolver estos problemas que se pueden presentar, pues obviamente las réplicas que se van a mantener en el diseño de nuestro esquema de recuperación, pues no van a tener problema. Y recordando obviamente que estas copias pues serían de lectura y escritura en un momento determinado, si es que decidimos hacerlo en dos direcciones. Bien, entonces, para poder siempre desarrollar lo que llamaríamos un modelo transaccional global, tendríamos que definir las posibles secuencias que seguirían las transacciones en un proceso, ¿sí? Recordando que, pues, que es un proceso, pues viene siendo una especie de actividades que se van registrando en la base de datos. Entonces, aquí necesitaríamos saber cuál sería la secuencia posible de lo que sería un flujo de trabajo, es decir, los caminos que siguen en un proceso de negocio, las diferentes situaciones que se están reflejando del mundo real. Aquí tenemos una base donde tenemos un modelo de 5 transacciones que se tienen que desarrollar para poder hacer una reservación a un cliente que incluya su hospedaje y su transportación. Entonces, el primer conjunto de operaciones sobre la base de datos se referirá a la solicitud que realice el cliente para lo que desea obtener, que en este caso es su transportación y su reservación para poder hospedarse. Entonces, bajo esa situación, el primer paso de un proceso de negocio que se refiera a mantener estas actividades, pues se refiere a la situación de que el cliente primero tiene que definir qué es lo que quiere obtener para transportarse y para poder hospedarse. Tipo de habitación, días, fechas y el tipo de transporte que el cliente está dispuesto a pagar. Una vez que se tiene esta solicitud, se desencadenará las operaciones para el siguiente paso que se tiene que llevar a cabo, que sería la reservación para un boleto de avión en una aerolínea. Entonces, aquí se asume que el cliente se va a transportar por una aerolínea y una vez que se puedan concluir estas operaciones en la base de datos de tener una reservación para el transporte del pasajero o del cliente a través de una aerolínea, pueden suceder dos situaciones diferentes. La situación es que el cliente obviamente requiere también hospedarse, que será otra situación con respecto a las fechas, al tipo de hotel y habitación, etcétera, y que en un momento determinado también requiera reservar un auto para poder utilizarlo durante su estancia de hospedaje. Entonces,
a partir de la transacción 2 pueden ejecutarse dos tipos de transacciones, la 3 o la 4, o también solamente uno, es decir, que el cliente nada más decida obtener una reservación de hotel o simplemente una reservación de auto, o las dos. Entonces, cualquiera de las dos situaciones o las dos que se presenten, el último paso sería que se generara el pago, donde ya tiene que ver una situación con enlazarse con un banco, una cuenta y validar si hay saldos suficientes y que se genere el comprobante de los servicios que quiere el cliente recibir. Entonces, así es como se modelan las transacciones para las aplicaciones. Siempre debemos definir la secuencia de pasos que las operaciones van a efectuarse con respecto a la actividad que está soportando nuestro esquema de datos y obviamente dentro de la transacción 1, 2, 3, 4 y 5 encapsularemos o agruparemos todas las operaciones necesarias y verificaciones dentro de la base de datos. ¿Sí? Entonces, hasta este momento, jóvenes, no sé si alguien tiene alguna pregunta. De mi parte, no, profesor. Bueno, aquí es muy importante cuando tenemos ya un diagrama de este tipo, el obviamente decidir cómo encadenar este modelo ya de 5 transacciones. Porque lo normal sería, bueno, que cada una de estas es independiente y obviamente se va a mandar a llamar o se va a generar instrucciones de manera independiente, pero obviamente siguiendo una secuencia, validando la secuencia en que se pueden efectuar. ¿Sí? Entonces, aquí el único requisito sería que para que la transacción 2 pudiera efectuarse, primero tuvo que haberse ejecutado la transacción 1 y dejar alguna especie de bandera o punto que nos diga que puede continuar la 2. Y en el caso de la 3 y 4, obviamente tendría que terminar la 2 para poder iniciar cualquiera de las dos. Y si estamos hablando de un ambiente homogéneo, pudiéramos pensar que la transacción 1 puede llamar a la 2, a la 3, a la 4 y a la 5, es decir, podemos hacer un alineamiento que es posible en un ambiente homogéneo y poner condicionales de la lógica que se está desarrollando. Pero si estamos en un ambiente de plataformas diferentes, pues aquí esa situación no podría involucrar un alineamiento, sino tendríamos realmente que seguir una especie de diagramas de estado para poner en una bitácora de monitoreo de procesos que para el desarrollo de podríamos llamarlo, de un proceso que tiene que ver con la reservación y pago de servicios de hospedaje y transportación de un cliente, tenemos que ir grabando las etapas para que en el momento en que la transacción 2 se tenga que efectuar en una plataforma diferente, tenga una tabla de control que le permita saber que ya hubo una ejecución de la transacción 1. Entonces, bueno, el desarrollar bitácoras en línea también fue un tema que vimos en taller. Es posible en lo que nosotros tengamos tablas particulares para poder controlar procesos
sobre todo cuando ocurre este tipo de encadenamientos de lógicas y de operaciones que se pueden llevar a cabo en bases de datos heterogéneas, ¿sí? Y bueno, esto lo hicimos en una tabla que se llama Ecolog, que es el equivalente a imprimir bitácora, pero que nos indicaba qué procesos efectuó, a qué horas y qué operaciones realizó. Pero bueno, son temas de la materia de taller que de alguna manera se vieron en su momento. Entonces, yo nada más lo comento porque esta secuencia de cómo se tendría que modelar estas 5 transacciones para poder efectuar y validar este flujo de trabajo, pues sí requiere ya un diseño y control del modelado de transacciones, dependiendo, como les decía, si estamos en una plataforma o plataformas diferentes. Bien. Y cada una de estas transacciones, pues, es un modelo independiente. ¿Sí? Vamos a desarrollarlo como un modelo independiente, lo cual significa que cada una va a tener un conjunto de operaciones, pero además, como parte de ese conjunto de operaciones, tenemos que establecer el comportamiento que va a tener esa transacción con respecto a los recursos que va a utilizar. Es decir, va a tener que utilizar filas, recuperarlas para poderlas actualizar o consultarlas nada más. Y entonces esos recursos, como parte del desarrollo de la transacción, pues tenemos que definir el grado de compartición o de bloqueo que va a establecer para las operaciones que necesita realizar la propia transacción 1, o si hubiera otra que necesitara también otro cliente que también al mismo tiempo quiera hacer una solicitud de reservación de transportación y hospedaje, pues también tendrían que tratar de compartir esos recursos. Entonces, a esto le vamos a llamar que como principio de cualquier modelo transaccional tenemos que definir los grados de tolerancia, es decir, la forma en que va a permitir nuestra transacción compartir los recursos con otros procesos. Entonces, esto ya ha sido definido a nivel internacional como un estándar ASI para la parte americana o ISO para la parte internacional. Los manejadores de base de datos manejan 4 niveles de aislamiento, es decir, 4 tipos de reglas de cómo van a compartir las filas que van a utilizar para permitir que otros procesos se puedan efectuar de manera simultánea. Y estos los vamos a conocer como los modos de lectura, que son 4: lectura sucia, lectura terminada, posicionador estable y lectura repetida. Están numerados en cuanto al mayor grado que permiten de compartición, es decir, la lectura sucia prácticamente permite a cualquier otro proceso utilizar las filas que va a operar nuestro modelo transaccional si lo activamos como de lectura sucia. Y se llaman precisamente lectura sucia porque los datos que utilizará nuestra transacción en modo de lectura sucia pueden cambiar en cualquier instante de tiempo, ya que probablemente algún proceso que necesita o que esté utilizando esa misma fila los modifique y entonces lo que leímos inicialmente ya no es lo que realmente está en la base de datos. Por eso se conoce como lectura sucia, porque permite a cualquier otro proceso leer datos no importando que estén siendo modificados. ¿Sí está claro, jóvenes? Profe.
Entonces, bueno, el primer paso es declarar la transacción, cómo va a operar con esas filas que se van a utilizar. El otro modo es lectura terminada. Este modo se activa cuando las filas que se van a utilizar por nuestra transacción nada más son para leer la información, pero permitiendo que otros procesos, si requieren utilizar esa misma fila, lo puedan hacer siempre y cuando no la vayan a modificar. Es decir, cualquier transacción en modo lectura terminada significa que solamente necesita leer la información y que la puede compartir para otros procesos que no van a modificar la fila, sino también nada más la van a leer. Entonces se tiene la certeza que al menos los datos no están siendo actualizados, pero que son recuperados para efectos de hacer una consulta. Entonces, este es un grado menor de concurrencia. ¿Por qué? Porque no va a poder recuperar una fila en nuestro modelo transaccional si esa fila ya fue atrapada por un proceso que la va a modificar. En ese caso, no se va a poder obtener esa fila porque está siendo modificada. Y tenemos también lo que se conoce como posicionador estable. Y este significa que la fila que se utilice por nuestra transacción se va a modificar. Entonces, en el momento que se lee, se bloquea porque la vamos a modificar y no va a soltar esa fila a nuestra transacción hasta que no pueda utilizar la siguiente fila que necesite modificar. Entonces, en un momento determinado, solamente tenemos bloqueada una sola fila y se la liberada en el momento que pueda obtenerse otra siguiente fila que se pueda procesar con respecto a modificarla. Y es obvio que si en ese momento la fila que necesitamos ya está bloqueada por un proceso que la va a modificar, pues no se puede atrapar o recuperar para poderla procesar. Entonces, en un momento determinado, pues está bloqueando una fila para cualquier proceso que desee leer la fila o actualizarla, hasta el momento en que la transacción que la bloqueó la pueda liberar porque ya obtuvo una siguiente fila. Y el menor grado de concurrencia o de compartición de manera simultánea es cuando ponemos lectura repetida. Entonces, cada fila que se va recuperando es porque se va a actualizar, por lo tanto queda bloqueada y lo hará sucesivamente con todas las filas que se tengan que leer de tal manera que las va a liberar la transacción que active este modo de lectura hasta que encuentre el commit. Es decir, mientras dure la transacción, cualquier fila que es leída queda bloqueada, lo cual significa que en un momento determinado se pueden bloquear todas las filas de una tabla y solamente serán liberadas hasta que termine la transacción. ¿Sí se entienden, jóvenes? Los 4 modos de lectura. ¿Alguna pregunta con respecto a estos modos de lectura? No, ninguna, profe. Es lo que les debe quedar bien claro porque es la base del uso o del modelo de transacciones. Independientemente si las podemos encadenar o anidar o desarrollar un diagrama de estados para que se vaya ejecutando de manera secuencial. Pero si ustedes, como parte del modelo de una transacción, no ponen el modo de lectura adecuado, pues pueden provocar que se bloqueen
muchos procesos o que en cierta forma las operaciones que van a desarrollar pues incurran en inconsistencias porque no tienen el modo de bloqueo adecuado. ¿Sí me explico, jóvenes? Sí, profe. Bueno, entonces, una vez entendido esto, yo creo que aquí en este punto vamos a ver un poco lo que yo les comentaba, ¿no? Sobre la materia de taller. ¿Cuáles son los problemas que se pueden presentar cuando se utilizan estos modelos transaccionales? Bueno, entonces hemos hablado sobre concurrencia y entendido esto de los modos de lectura, el manejador o cualquier manejador los puede desarrollar poniendo candados. Y para esto se tienen tres tipos de candados. Uno que se llama bloqueo exclusivo, es cuando se le pone a una fila para que ningún otro proceso pueda modificar la fila. ¿Por qué? Porque se supone que se va a actualizar. También se tiene el seguro compartido, el cual se pone a una fila cuando solamente se va a consultar, pero no se va a modificar. Y se tiene el seguro actual. Este se le pone a la fila realmente para indicar que las está utilizando, pero aquí no importa si esa fila que se va a utilizar ya está siendo modificada o ya está siendo utilizada para efectos solamente de consulta. Entonces, prácticamente el seguro actual nada más es indicar que se está utilizando la fila, no importando si viene otro proceso, va a poder modificarla o nada más leerla. Entonces, el seguro actual precisamente es el que se pone en modo lectura sucia. Bien, y habíamos hablado sobre los 4 modos de lectura, que es un estándar, y esto origina, obviamente, una instrucción. En el caso de MySQL, a partir de la versión 5, cuando utilizamos el formato de las tablas y no database, que es indicar que vamos a modelar transacciones o se van a ejecutar transacciones, pues las instrucciones sería poner sectran antes de iniciar una transacción, obviamente se tendría que poner el set isolation level, pero si queremos poner las dos cosas al mismo tiempo, que es indicar que comienza una transacción y con un modo de bloqueo o de aislamiento, pues se pone la instrucción set transaction isolation level, que significa iniciar transacción y bloquear un modo de lectura. Y aquí los tenemos: lectura sucia, lectura terminada, lectura repetida y lectura serializable. ¿Sí? Obviamente que algunos otros manejadores pues tendrán otra forma, y en el caso de Informix, como yo les decía, ¿no? Poner set isolation, que sería el modo de bloqueo en lectura sucia, lectura terminada, cursor estable y lectura repetida. Entonces, ok. Aquí, bueno, nada más el comentario es que en esta secuencia la lectura repetida, bueno, iría al final y la lectura serializable iría antes. Bueno, entonces esas serían las instrucciones y es lo primero que tendríamos que poner cuando inicia una transacción. Bien. Obviamente que cuando hablamos del
del bloque de una transacción estamos hablando ya de poner toda una secuencia de operaciones. Y entonces, obviamente que tendríamos que desarrollar ya un bloque de instrucciones que tenga que ver con el manejo de una transacción. Entonces, si quisiéramos ver un bloque de este tipo, vamos a verlo para que ustedes entiendan ya el desarrollo completo de un modelo transaccional. Y jóvenes, ¿sí ven esta parte del código? Sí. Bueno, entonces, independientemente de cómo se declare la transacción, ya sea dentro de un procedimiento almacenado, dentro de una función, o inclusive dentro del mismo código de las aplicaciones, pues nuestra estructura comienza, obviamente, entre un begin y un end, ¿sí? Que es un bloque de instrucciones, para este caso, de un procedimiento almacenado, que podemos mandar ya a llamar directamente en un código de aplicación. Y entonces, en este procedimiento almacenado, que tiene ya un modelo transaccional, pues debe de haber un bloque que nos permita atrapar un error. En el caso de MySQL, pues se declara un handler para atrapar cualquier error que pueda suceder en las operaciones de SQL. Y esto obviamente pues podrá mandar un mensaje que tiene que ver con la lógica de lo que se está haciendo. Y de ahí la parte más importante ya para una transacción es iniciarla, ¿no? Entonces aquí tenemos que la transacción inicia con el modo de bloqueo a partir del cual va a tener un comportamiento, la compartición de las filas que va a utilizar y va a haber un commit. Entonces, si llega a este commit, lo que pongamos a partir de que inicia una transacción, significa que ya se dan por terminadas las operaciones que se estén desarrollando entre el inicio de la transacción y el commit para que se guarden de manera permanente. Y bueno, podemos poner de esta forma que inicia la transacción y también poner luego que se inicia el modo de bloqueo. De las dos formas es válido, ¿no? Entonces aquí nada más para ahorrar código indicamos que se inicia la transacción y al mismo tiempo se establece el modo de lectura. En este caso es una lectura terminada porque vamos a involucrar operaciones de actualización, que sería este update. Entonces, si vamos a atrapar una fila que se va a actualizar, tenemos que asegurarnos que esa fila no va a ser o está siendo modificada por otro proceso que ya la esté utilizando, salvo aquellos procesos que no les importa que se actualicen, que podrían ser en modo lectura sucio. Pero para nosotros el cambio debe quedar consistente, por lo cual significa que al activar el modo de lectura repetida significa que vamos a actualizar la fila. ¿Está clara esa parte, jóvenes?
Sí, profe. Entonces, es lo que yo les comentaba. La parte más importante de una transacción es saber activar el modo de lectura dependiendo de la lógica que vamos a desarrollar. Entonces, si vamos a guardar cambios de manera permanente, pues tenemos que asegurarnos que nadie la use y nada más necesitamos atrapar una fila, no toda la tabla, ¿sí? Entonces, no vamos a bloquear todas las tablas, sino nada más la fila. Y aquí, en esta lógica simple, lo único que estamos verificando es que se va a vender un producto. Entonces, aquí está la cantidad de venta de este producto en particular y corresponde a una orden de compra. Entonces, estos tres parámetros los necesita el procedimiento almacenado, que son tres variables que nos va a dar el usuario y por eso lo estamos declarando aquí como entradas. Bien, finalmente viene nuestra validación. Ahora sí, vamos a recuperar de la tabla productos las existencias, que sería unidades en inventario, para el producto, que sería la llave primaria de el producto, pero en este caso aquí el producto es lo que nos dio el usuario, por lo tanto pues es el producto que desea comprar. ¿Y qué se está validando? Que las existencias que existan en ese momento en la base de datos sean más o al menos la misma cantidad que está pidiendo el usuario, es decir, que está ordenando. Sí, que está ordenando. Entonces, esta verificación es la que necesitamos asegurar para que el cambio sobre las existencias no deje de manera inconsistente a la base de datos. Entonces, si esto es correcto, lo que estamos haciendo en primer lugar es insertando un artículo más en el detalle de la orden de compra, porque ese producto se está vendiendo y no existe. Entonces lo estamos incorporando en el detalle de la orden de compra a través de los datos de la orden, la clave del producto que nos están solicitando. Y además le estamos poniendo un precio por unidad, es decir, cuánto vale cada pieza del artículo que el cliente está solicitando. Volvemos a consultar la tabla productos porque es donde está ese dato para el producto que nos están solicitando. Entonces, todo este valor nos va a regresar una cantidad para incorporarla como una tercera columna de inserción en esa tabla. Cuánto está pidiendo el cliente y finalmente hay un 0. Ese 0 corresponde al descuento, de acuerdo al modelo de base de datos de Norwood, que es algo que se vio en taller. Entonces, una vez que se agrega el detalle, el artículo que se está vendiendo, ahora sí procedemos a ¿qué? A disminuir las existencias en el inventario. Por lo tanto, esta columna de unidades en inventario la vamos a decrementar con respecto a la cantidad que pidió el cliente con respecto al producto que está solicitando. Y una vez que se hace la update, pues aquí tenemos la certeza de que ya se guardan de manera permanente estos cambios y obviamente no estamos entrando por la parte del EPS, entonces termina nuestro if y encuentra la sentencia commit, lo cual le indica al manejador que ya guarde de manera permanente los cambios. En el caso de que no haya existencias suficientes, pues nada más estamos verificando que realmente hay menos que lo que está solicitando el cliente. Le mandamos un mensaje de error y termina el init. Esta sentencia de setAutoCommit es una variable que maneja MySQL para indicar que también la transacción termina, ¿sí? Aunque no sería necesaria porque de todas maneras va a encontrar el commit, ¿sí? Entonces, está de más, pero es una forma también de obligar en que en cualquier momento
la transacción termine. Y aquí viene también otro punto importante. Si nosotros iniciamos esta transacción con un modo de lectura y no encuentra el commit, significa que esta transacción, al no encontrar el commit, queda viva, lo cual hace que la fila siga bloqueada. Y en el momento en que venga otra transacción o proceso que quiera utilizar esa fila, pues no la va a poder utilizar. Pero en el peor de los casos, pues también nosotros, si quisiéramos dentro de este código activar otra transacción, al cambiar aquí el modo de lectura nos va a mandar un error que no podemos cambiar las características de la transacción. Es decir, para que noten más el error, voy a regresar el commit. Entonces aquí, si pusiera de alguna manera, por ejemplo, que continúe esto, bueno, que lo pusiera aquí como 0, es como si yo le dijera vuelve a iniciar otra transacción. Entonces va a decir, no puedo cambiar las características de una transacción que todavía no termina. Entonces también hay que tener cuidado sobre la lógica que desarrollen para que el commit siempre sea una sentencia que una vez que se desarrolló la lógica, ya sea para encontrar el modo correcto de la verificación que se desea efectuar, o en caso de que exista un error que no permita ya llevar a cabo los cambios, pues ese commit debe de ser la última sentencia para que concluya la transacción, lo cual significa que libere las filas que atrapó como parte de su lógica de validación. ¿Sí me explico, jóvenes? Sí, profesor. Sí. Bueno, entonces en términos generales, nosotros siempre tenemos que poner el set transaction, el modo de lectura y el commit para validar todas las operaciones que sean necesarias. Aquí lo vamos a dejar el día de hoy, y el día de mañana, si ya no tienen dudas con respecto a cómo es una transacción, nos abocaríamos a ver cuáles serían los problemas que se pueden presentar como parte de la ejecución de transacciones que están compitiendo por las mismas filas, donde ahí veríamos que esa situación se pueden presentar para que ustedes las consideren si alguna vez tienen la necesidad de desarrollar estos modelos transaccionales, independientemente que sea una base de datos centralizada o distribuida. Buen día, joven. Entonces nos vemos mañana.